안녕하세요. En este vídeo aprenderemos a conjugar verbos coreanos. Esta conjugación es la más formal y educada de las que existen, así que es imprescindible que la sepáis hacer y entender. Bueno, los pasos que hay que seguir para conjugar son los siguientes. Estos son algunos de los verbos que ya habréis visto en los otros vídeos de vocabulario. Si aún no los habéis visto, ya estáis tardando. El vocabulario es lo más básico de la lengua. Kada, 먹다, 알다. Kada significa ir, 먹다, comer, alda, saber o conocer. Como veis, los verbos están en infinitivo. Dependiendo del verbo, se conjugará de una forma u otra. En caso de que la sílaba anterior al ta termine en vocal, lo que haremos es quitar el ta y le añadiremos mnida. Entonces, kada quedará como 갑니다. Atención, si habéis prestado atención a esa B, os habréis dado cuenta de que la he pronunciado como una M. 갑니다, 갑니다. Es una de las excepciones que hay. Como os he dicho, kada significa ir y 갑니다 significará voy, vas, van. Dependerá del sustantivo. Pero muchas veces va sin sustantivo porque se sobreentiende quien hace la acción. Vamos a ver otro verbo, ida, que significa ser. Los mismos pasos de antes. Le quitamos el ta y añadimos mnida. Ida pasa a ser imnida. Por ejemplo, soy Carlos, Karulos imnida. Esa es la manera de conjugar si la sílaba anterior al ta acaba en vocal, pero si termina en consonante le añadiremos 씁니다. La B sigue sonando como una M. 씁니다, 씁니다. El verbo que conjugaremos esta vez es el comer, 먹다. Le quitamos el ta y añadimos 씁니다. 먹다 pasa a ser 먹습니다. Significaría como, comes, comen. Recordad que este verbo necesitará babul para estar completo. Bab en este contexto significa comida y ul es la partícula. 밥을 먹습니다. 밥을 먹습니다. Un ejemplo más, 있다. Significa estar, haber o tener. Le quitamos el ta y le añadimos 씁니다. 있습니다. 있습니다. Estoy, hay, tengo. En estas dos normas hay una pequeña excepción. Si la sílaba anterior al ta termina en L, también se quitará. Por ejemplo, el verbo alta, que significa saber o conocer. Le quitamos la L y el ta y le añadimos mnida. Alda se conjugará como amnida. Se, sabe, sabe. No lo confundáis con anida, que significa no ser. Alda pasa a ser amnida y anida pasa a ser animnida. En caso de que preguntemos, tendremos que tener en cuenta las mismas dos opciones dichas antes. En vez de mnida o 씁니다, utilizaremos mnika, 씁니까, 밥을 먹습니까, 집에 갑니까. Como veis, SK sirve para hacer preguntas. Pues eso es todo lo que tenéis que saber de conjugar en coreano formal. Vamos a hacer un resumen rápido. Cuando la sílaba anterior al ta termina en vocal, le añadiremos mnida. Pero cuando la sílaba anterior al ta termine en consonante, le añadiremos 씁니다. La excepción es cuando la sílaba anterior al ta termina en L. Le quitaremos la L y el ta y añadiremos 씁니다. En caso de que queramos hacer preguntas, quitaremos el ta y añadiremos 씁니까 o mnika, según las normas citadas anteriormente. Lo mismo sucede si termina en L. Alda para preguntar será amnika. Para terminar, vamos a ver unas cuantas frases ya conjugadas. No voy a poner el sustantivo porque con el contexto ya se entendería, y en estas frases no hace falta que sepáis de dónde viene todo. 학교에 갑니다. Voy a la escuela. 한국어를 공부합니까? ¿Estudias coreano? 물을 마십니다. Bebo agua. 압니다. Lo sé, lo conozco. Espero que os haya gustado el vídeo y ahora podáis conjugar sin dificultad.
Si tenéis alguna duda, escribidme un comentario y os contestaré lo antes posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.